Mi nombre es Claudio Vázquez, tengo 76 años, y el día que más me marcó fue cuando regresé a mi hogar y descubrí que mi nuera había mandado a cambiar todas las cerraduras para instalar a sus familiares en mi lugar. Cuando intenté abrir con mis llaves habituales, ninguna funcionó. Cuando presioné el timbre, me recibió el hermano de mi nuera, actuando como si fuera el propietario. Don Claudio, Esperanza nos informó que usted ya no reside aquí. Nosotros nos establecimos de manera permanente. Lo que él desconocía es que yo tenía un as bajo la manga que convertiría su tranquilidad en la batalla judicial más devastadora de su existencia. Imagínate el panorama. Era miércoles por la tarde. Regresaba de realizar las compras semanales, cargando bolsas pesadas y deseando relajarme en mi sofá después de 4 décadas de labor honesta. Llego a la entrada de la vivienda que adquirí con mi esfuerzo. Introduzco la llave tal como lo hice cientos de veces y no ingresa. Pruebo con la llave de la entrada trasera. Tampoco sirve. Intento con la llave del portón lateral. Nada. Pensé que había tomado las llaves equivocadas, que había agarrado las de algún otro sitio por descuido, pero eran mis llaves de siempre con el llavero que me había obsequiado mi difunta esposa Magdalena. Ahí fue cuando comprendí que algo muy serio estaba ocurriendo. Presioné el timbre de mi propia vivienda y me atendió don Carlos, el hermano de Esperanza, mi nuera, vestido con ropa de casa y zapatillas como si fuera el dueño del lugar. «Don Claudio, ¿qué hace por aquí?», me preguntó con la mayor naturalidad del mundo. «¿Cómo qué hago aquí? Vivo aquí, Carlos. Esta es mi casa». «No, don Claudio». Esperanza nos explicó toda la situación. Usted se trasladó a un hogar de ancianos y nos solicitó que cuidáramos la propiedad. Nosotros ya trajimos todas nuestras pertenencias. En ese instante comprendí la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mi nuera Esperanza, aprovechando que mi hijo Mauricio estaba de viaje laboral por 3 semanas, había ejecutado un plan que llevaba meses preparando. Cambiar las cerraduras, instalar a sus familiares en mi casa y dejarme literalmente en la calle. Pero lo que Esperanza no sabía, lo que don Carlos no sabía, lo que nadie en esa casa ocupada ilegalmente sabía, es que yo poseía todos los documentos legales que convertirían su invasión domiciliaria en un problema judicial que los perseguiría durante años. Esa tarde, parado en la acera de mi propia casa, con las bolsas del mercado en la mano, tomé la decisión que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados en esta ocupación ilegal. Saqué mi teléfono y marqué el número que iniciaría la batalla legal más contundente que mi familia había presenciado jamás. Escúchame hasta el final y cuéntame qué habrías hecho en mi lugar. También dime desde qué ciudad me sigues, porque lo que voy a relatarte te hará entender por qué nunca hay que subestimar a un hombre que conoce sus derechos y sabe ejercerlos. Para que comprendas cómo llegamos a esta situación tan extrema, debo contarte la historia desde el comienzo, porque no siempre mi nuera Esperanza fue la ocupante descarada que cambió las cerraduras de mi casa. Cuando mi hijo Mauricio me la presentó hace 12 años, parecía una mujer educada, laboriosa, con buenos modales. Mauricio trabajaba como técnico en telecomunicaciones y conoció a Esperanza en un curso de capacitación profesional. Ella era administradora de empresas, tenía su propia consultora, asesoraba a varios negocios medianos. Me agradó desde el primer encuentro porque hablaba con cortesía. Preguntaba sobre mi trabajo, se interesaba por las historias familiares. Cuando se casaron, yo les propuse que vinieran a residir a mi casa mientras ahorraban dinero para la suya propia. La casa es amplia, tiene 5 habitaciones. Y después de que falleció Magdalena,
había quedado muy silenciosa para mí solo. Pensé que sería agradable tener compañía, especialmente si llegaban nietos. Los primeros años fueron buenos. Esperanza mantenía su trabajo, aportaba a los gastos domésticos, cocinaba para todos los domingos. Mauricio estaba contento porque podía ahorrar casi todo su salario sin pagar renta. Yo estaba contento porque la casa volvía a tener vida después de años de silencio. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Esperanza perdió varios clientes importantes de su consultora. La competencia se había intensificado. Llegaron empresas grandes que ofrecían los mismos servicios a precios más bajos. Gradualmente fue perdiendo trabajo hasta que decidió cerrar la consultora. Don Claudio me dijo cuando tomó esa decisión: voy a tomarme un período para replantear mi carrera. Tal vez me convenga buscar empleo en relación de dependencia en lugar de ser independiente. Me pareció sensato. Los tiempos estaban complicados para todos, y ella había trabajado honradamente durante años. Pensé que se tomaría algunos meses para encontrar algo nuevo, y después volvería a contribuir económicamente con la casa. Pero pasaron los meses, y Esperanza no conseguía empleo. Está muy complicado el mercado, me explicaba. Las empresas solicitan mucha experiencia en sistemas que yo no domino, o los salarios que ofrecen son muy bajos para el nivel de responsabilidad que exigen. Después de un año sin trabajar, Esperanza había desarrollado una rutina muy cómoda. Se levantaba tarde, desayunaba tranquila mientras yo ya había salido a hacer mis tareas. Pasaba la mañana viendo televisión o navegando en Internet. Almorzaba lo que yo preparaba. Dormía siesta. Y cuando Mauricio regresaba del trabajo, le relataba sobre todas las injusticias del mercado laboral que le impedían conseguir empleo. Mauricio la defendía siempre. «Papá, no comprendes lo difícil que está para conseguir trabajo. Esperanza se esfuerza, pero no aparece nada que valga la pena». Yo veía que Esperanza se había acomodado a vivir sin trabajar, mantenida por el salario de Mauricio y la casa que yo proporcionaba gratuitamente. Al segundo año de desempleo, las cosas empeoraron. Esperanza empezó a quejarse de que la casa era muy antigua, que necesitaba renovaciones, que los muebles estaban obsoletos. «Don Claudio, ¿no le parece que podríamos cambiar estas cortinas? Están muy desgastadas. ¡Ay! Esta cocina necesita una modernización urgente». Después vinieron las sugerencias sobre decoración. «Don Claudio, vi en una revista unas ideas para actualizar casas como esta. ¿Le parece si vamos cambiando de a poco?» No eran sugerencias, eran presiones constantes para que yo gastara mi dinero en modificar mi casa según los gustos de ella. Cuando le decía que las reformas eran costosas y que yo estaba conforme con la casa como estaba, Esperanza ponía cara de víctima. «Es que vivir en un lugar tan anticuado me desanima. Hace 2 años que no trabajo, me paso todo el día aquí. Necesito que el ambiente sea más alegre». Ahí empecé a entender que Esperanza no estaba buscando trabajo realmente. Estaba buscando maneras de transformar mi casa en su casa, de convertirme en el financista de su estilo de vida sin responsabilidades. La gota que colmó el vaso fue cuando sus familiares empezaron a venir de visita todos los fines de semana. Don Carlos y doña Lucía vivían en un departamento pequeño en las afueras, pero desde que Esperanza se instaló cómodamente en mi casa, habían descubierto que era mucho más agradable pasar los fines de semana en una casa grande con jardín. «Don Claudio», me dijo Esperanza, «mis familiares están mayores y el departamento donde viven no tiene buena iluminación. ¿Le molesta si vienen a pasar los fines de semana aquí? Van a ayudar con la limpieza y la cocina».
Al principio no me molestó. Eran gente como yo. Entendía que quisieran estar más cómodos. Pero los fines de semana se extendieron. Primero se quedaban hasta el lunes, después hasta el martes. Finalmente se quedaban toda la semana y solo se iban a su departamento para buscar ropa limpia. Mi casa se había convertido en una pensión familiar dirigida por Esperanza. Ella organizaba las comidas, decidía qué programas se veían en la televisión, establecía horarios para el baño, asignaba tareas domésticas. Yo era un huésped en mi propia casa. Cuando le planteé a Mauricio que la situación se estaba descontrolando, me respondió algo que me dolió profundamente. «Papá, Esperanza está haciendo un esfuerzo enorme para mantener la casa funcionando. Sus familiares ayudan mucho. ¿No te parece egoísta quejarte cuando tienes tanta compañía? Egoísta. Mi propio hijo me decía egoísta por no querer que mi casa fuera invadida por los familiares de su esposa desempleada». Las cosas empeoraron cuando Esperanza empezó a hacer modificaciones en la casa sin consultarme. Cambió las cortinas de la sala, reemplazó los muebles del comedor, instaló un televisor nuevo en la habitación principal, que era la mía. Don Claudio, estos cambios eran necesarios. La casa se veía muy triste. Cada cambio lo justificaba como una mejora necesaria, pero todos los cambios borraban rastros de Magdalena, de nuestra historia juntos, de los 32 años que habíamos vivido en esa casa. El punto de quiebre llegó hace 4 meses, cuando Mauricio me anunció que tenía que viajar a Colombia por trabajo durante 3 semanas. «Papá, es una oportunidad muy importante para mi carrera. La empresa me manda a supervisar unas instalaciones en Bogotá». Le dije que no había problema, que Esperanza y yo nos íbamos a llevar bien durante su ausencia, pero Esperanza tenía otros planes. El tercer día después de que se fuera Mauricio, Esperanza me hizo una propuesta que me dejó helado. «Don Claudio, estuve hablando con mis familiares y pensamos que sería buena idea que usted considere mudarse a un hogar de ancianos. Nosotros nos podemos quedar cuidando la casa». «¿Cómo?», y le pregunté sin poder creer lo que estaba escuchando. «Sí, don Claudio, usted ya está grande para mantener una casa tan grande. En un hogar va a estar mejor cuidado. Va a tener compañía de gente de su edad. No va a tener las preocupaciones de las tareas domésticas. Esperanza, esta es mi casa. Yo vivo aquí desde hace 32 años. No me voy a ir a ningún hogar. Pero, don Claudio, seamos realistas. Usted no puede mantener esta casa solo. Nosotros podemos cuidarla mejor, hacerle las mejoras que necesita». Ahí entendí el plan completo. Esperanza quería que yo me fuera para quedarse con mi casa. No me estaba haciendo un favor sugiriéndome un hogar de ancianos. Me estaba echando de mi propio hogar. «Esperanza, esta conversación se terminó. No me voy a ir de mi casa. Don Claudio, no sea necio. Es por su propio bien. Mi propio bien lo decido yo, no vos». Esa noche, Esperanza hizo algo que me confirmó sus intenciones reales. Llamó a sus familiares y les dijo que vinieran inmediatamente, porque don Claudio se estaba poniendo difícil con el tema de la casa. Don Carlos y doña Lucía llegaron al día siguiente con maletas como si vinieran a quedarse definitivamente. «Claudio», me dijo don Carlos, «Esperanza nos explicó la situación. Nosotros podemos ayudarlo a encontrar un hogar lindo donde va a estar más cómodo. No necesito que nadie me encuentre nada. Estoy perfectamente cómodo en mi propia casa». «Pero Claudio, a nuestra edad ya no podemos con estas responsabilidades. Es mejor estar en un lugar donde nos cuiden». Era increíble. Los familiares de Esperanza habían venido a convencerme de que me fuera de mi casa para que ellos pudieran quedarse en mi lugar.
Durante los siguientes días, la presión fue constante. Esperanza me mostraba folletos de hogares de ancianos. Sus familiares me contaban historias de conocidos que estaban muy felices en residencias geriátricas. Todos habían decidido que yo tenía que irme, pero yo tenía una ventaja que ellos no sabían. Conocía mis derechos legales perfectamente. Durante mis 42 años de trabajo en una empresa de construcción, había aprendido mucho sobre leyes de propiedad, contratos y procedimientos legales. El viernes por la tarde, 2 semanas antes de que Mauricio regresara, les dije a Esperanza y sus familiares que tenía que salir a hacer unas diligencias y que iba a volver tarde. «Tómese su tiempo», me respondió Esperanza, con una sonrisa que ahora entiendo que era de alivio. Lo que ellos no sabían era que mis diligencias consistían en ir al estudio de mi abogado, el doctor Morales, que había manejado todos mis asuntos legales durante décadas. «Doctor», le dije, «tengo una situación muy delicada en casa que necesita protección legal inmediata». Le expliqué todo lo que estaba pasando, las presiones para que me fuera, la ocupación progresiva de mis espacios por parte de los familiares de Esperanza, las amenazas veladas sobre mi capacidad para mantener la casa. «Don Claudio», me dijo el doctor Morales, «lo que me está describiendo podría configurar varios delitos. Usurpación, coacción, tal vez hasta estafa. Necesitamos actuar rápido antes de que la situación empeore». Esa misma tarde firmamos una serie de documentos que me protegían legalmente. Una declaración jurada sobre la situación de ocupación irregular de mi domicilio. Una constancia notarial de que yo no había autorizado ninguna modificación de cerraduras y una solicitud preventiva de exclusión de hogar para cualquier persona que ocupara mi propiedad sin autorización. «Don Claudio», me advirtió el doctor Morales, «si ellos llegan a cambiar las cerraduras mientras usted no está, eso constituye usurpación agravada. Es un delito grave que la policía tiene que atender inmediatamente». «¿Y qué tengo que hacer si eso pasa?» «Llamar al 911 inmediatamente. No trate de resolver la situación por sus propios medios. Deje que la ley actúe». El sábado por la mañana, cuando volví a casa después de pasar la noche en un hotel para evitar más presiones, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Era una carta firmada por Esperanza, don Carlos y doña Lucía. «Don Claudio, in Paño tío Cook in Dashistis», decía la carta. «Después de mucha reflexión, hemos decidido que lo mejor para todos es que usted acepte nuestra sugerencia de mudarse a un hogar de ancianos. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todos los trámites y los gastos. La casa va a quedar en buenas manos hasta que Mauricio regrese». Era una declaración de guerra disfrazada de carta amable. Me estaban informando que habían tomado la decisión por mí. El domingo por la noche, después de un día de tensión constante, donde Esperanza y sus familiares me hablaban como si ya fuera un hecho consumado que me iba a ir, decidí que era momento de ejecutar mi plan de defensa. «Esperanza», le dije, «mañana lunes tengo que salir temprano para hacer algunos trámites sobre el tema del hogar. Voy a estar fuera todo el día». Era mentira, por supuesto. Mi plan era salir temprano, quedarme cerca vigilando la casa y ver exactamente qué hacían en mi ausencia. «Perfecto, don Claudio», me respondió Esperanza con una sonrisa triunfante. «Nosotros vamos a aprovechar para organizar algunas cosas de la casa». El lunes a las 8 de la mañana salí de casa con una maleta pequeña, como si realmente me fuera a un hogar. Pero en lugar de irme, me fui al café de la esquina, desde donde podía ver perfectamente qué pasaba en mi casa. A las 10 de la mañana llegó un cerrajero.
Esperanza le abrió la puerta y estuvieron hablando unos minutos. Después el hombre empezó a trabajar en todas las cerraduras de la casa. Puerta principal, puerta trasera, portón lateral. A las 12 del mediodía llegó un camión de mudanza. Los familiares de Esperanza empezaron a descargar muebles, electrodomésticos, cajas de ropa. No era una mudanza temporal, era una mudanza definitiva. A las 2 de la tarde, Esperanza salió de la casa y le entregó un juego de llaves nuevo a su hermano. Don Carlos probó las llaves en todas las puertas como un nuevo propietario inspeccionando su dominio. Habían ejecutado el plan completo en una mañana. Cambio de cerraduras, mudanza de los familiares, entrega de llaves. Mi casa ya no era mi casa. A las 3 de la tarde me acerqué a comprobar lo que ya sabía. Mis llaves no funcionaban. Toqué el timbre y don Carlos me atendió con la tranquilidad del mundo, como si fuera lo más natural. Ahí fue cuando saqué el teléfono y marqué el número que iba a cambiar todo. 911, Policía Nacional. ¿En qué podemos ayudarlo? Buenas tardes. Me llamo Claudio Vázquez y necesito reportar una usurpación de domicilio en curso. Soy el propietario legal de la vivienda y no puedo ingresar porque cambiaron las cerraduras sin mi autorización. Señor, puede dirigirse inmediatamente a la dirección donde está ocurriendo la usurpación. Estamos enviando una patrulla ahora mismo. Ya estoy aquí en la puerta de mi casa. Los usurpadores están adentro. En 12 minutos llegaron 2 patrulleros, 4 policías uniformados, 2 de ellos con galones de oficiales. La situación se había puesto muy seria muy rápidamente. ¿Usted es el señor Claudio Vázquez que reportó la usurpación? Sí, oficial. Esta es mi casa desde hace 32 años y estos individuos cambiaron las cerraduras para impedirme el ingreso. El oficial a cargo, un sargento de unos 40 años, me pidió que le mostrara toda la documentación. Saqué el folder que había preparado con mi abogado. Escrituras de la casa, documento de identidad, facturas de servicios, declaración jurada sobre la situación, constancia notarial sobre las cerraduras. La documentación está en orden. Me confirmó el sargento después de revisar todo. Esta persona es efectivamente el propietario legal de la vivienda. Vamos a proceder al desalojo inmediato de los ocupantes ilegales. El sargento se dirigió a la puerta y tocó el timbre con autoridad. Don Carlos atendió con la misma tranquilidad de antes, hasta que vio los uniformes policiales. Buenas tardes. Soy el sargento López de la Policía Nacional. Tenemos una denuncia por usurpación de domicilio. ¿Puede explicarme bajo qué autorización está ocupando esta vivienda? La cara de don Carlos cambió completamente. Oficial, debe haber un malentendido. Nosotros vivimos aquí con autorización del dueño. ¿Tiene documentos que acrediten esa autorización? No, pero mi hermana puede explicar todo. Esperanza apareció en la puerta con cara de pánico absoluto. Oficial, mi suegro nos pidió que cuidáramos la casa mientras él se muda a un hogar de ancianos. Señora, el señor Claudio Vázquez está presente y niega haber dado esa autorización. Además, tenemos constancia legal de que ustedes cambiaron las cerraduras sin su consentimiento. Pero, oficial, él ya es muy mayor. Capaz no recuerda bien. Señora, no me corresponde evaluar la capacidad mental del propietario. Lo que tengo es una denuncia formal de usurpación con toda la documentación, legal en regla. El sargento se dirigió a todos los ocupantes de la casa. Tienen 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y desalojar la vivienda. Cualquier mueble o electrodoméstico que hayan introducido sin autorización del propietario debe ser retirado inmediatamente.
Esperanza intentó un último recurso. «Oficial, ¿no podemos esperar a que regrese mi esposo? Él puede explicar todo». «Señora, su esposo no es el propietario de la vivienda. El propietario está presente y solicita el desalojo inmediato». Los siguientes 30 minutos fueron de actividad frenética. Esperanza lloraba mientras metía ropa en bolsas. Sus familiares cargaban muebles confundidos y asustados. Hasta tuvieron que llamar a otro camión de mudanza para sacar todo lo que habían traído por la mañana. Mientras tanto, yo permanecí en la acera con el sargento, observando cómo se desarmaba el plan que habían ejecutado tan confiadamente unas horas antes. «Don Claudio», me dijo el sargento, «¿quiere presentar cargos penales por usurpación?» «Sí, oficial. Quiero que esto quede asentado legalmente para que no vuelva a pasar». A las 5 de la tarde, Esperanza y sus familiares estaban parados en la acera con todas sus pertenencias, sin saber a dónde ir. El cerrajero había vuelto, esta vez pagado por la policía con dinero que le cobraron a Esperanza, y había restablecido las cerraduras originales. «Esperanza», le dije antes de que se fuera, «espero que esta experiencia te haya enseñado que no se puede usurpar la casa de alguien pensando que no va a haber consecuencias». No me respondió. Se subió al taxi que había llamado con sus familiares y se fueron sin decir una palabra más. Pero yo sabía que esto no había terminado. Esa noche, solo en mi casa recuperada, llamé a Mauricio a Colombia para contarle lo que había pasado. Su reacción fue de shock total. «Papá, no puedo creer lo que me estás contando. ¿Esperanza realmente cambió las cerraduras?» «Sí, Mauricio, y metió a sus familiares a vivir aquí, mientras trataba de convencerme de que me fuera a un geriátrico». «Papá, debe haber algún malentendido. Esperanza no haría algo así». «Mauricio, la policía tiene todo documentado. Hay cargos penales presentados. No es un malentendido, es un delito». El silencio del otro lado de la línea fue largo. Finalmente, Mauricio habló. «Papá, voy a cortar el viaje. Vuelvo mañana mismo». «No hace falta, hijo. La situación ya está controlada legalmente. Pero tengo que hablar con Esperanza, entender qué pasó». «Mauricio, lo que pasó es que tu esposa trató de robarme la casa. No hay mucho más que entender». 3 días después, Mauricio estaba de vuelta en Argentina, pero no vino directamente a casa. Primero fue a buscar a Esperanza, que se había refugiado en casa de una prima. Cuando finalmente llegó a casa, venía solo. «Papá, hablé con Esperanza. Ella dice que todo fue un malentendido, que realmente pensaba que era lo mejor para vos». «¿Un malentendido?», le pregunté incrédulo. «¿Cambiar las cerraduras de mi casa es un malentendido? Ella dice que vos estabas confundido sobre la situación del hogar de ancianos». «Mauricio, yo nunca acepté irme a ningún hogar de ancianos. Tu esposa tomó esa decisión por mí y ejecutó un plan para usurpar mi casa». «Papá, capaz Esperanza se equivocó en la manera, pero sus intenciones eran buenas». Ahí me di cuenta de que Mauricio estaba tratando de justificar lo injustificable. Su lealtad estaba con su esposa, no con la verdad de los hechos. «Mauricio», le dije, «necesito que entiendas algo muy claro. Esperanza ya no es bienvenida en esta casa. Después de lo que hizo, no puede volver a vivir aquí». «Pero papá, ¿dónde vamos a vivir? Nosotros hace años que no pagamos alquiler, porque vivimos aquí con vos». «Ese es un problema que tienes que resolver con tu esposa, no conmigo». «Papá, no puedes perdonar a Esperanza. Ella está muy arrepentida. Mauricio,
El arrepentimiento llega después de que la policía la descubrió en flagrancia. No es arrepentimiento genuino. La conversación siguió durante horas, pero yo no cambié mi posición. Esperanza había cruzado una línea que no admitía perdón. Había tratado de robarme mi casa, aprovechando que Mauricio estaba de viaje. Los días siguientes fueron de negociaciones tensas. Mauricio trataba de mediar entre su padre y su esposa. Esperanza mandaba mensajes pidiendo perdón. Sus familiares llamaban para explicar que ellos habían sido mal informados sobre la situación. Pero yo había tomado una decisión firme. Esperanza no volvía a poner un pie en mi casa. 4 semanas después del incidente, Mauricio y Esperanza habían alquilado un departamento pequeño. La mudanza fue triste porque Mauricio se llevaba no solo sus cosas, sino también parte de nuestra relación. «Papá», me dijo el día que se fue, «espero que algún día puedas perdonar a Esperanza. Cometió un error, pero no es mala persona. Mauricio, lo que tu esposa hizo no fue un error. Fue un plan calculado para robarme la casa. Los errores son involuntarios». Durante los meses siguientes, la relación con mi hijo se enfrió considerablemente. Me visitaba solo una vez por semana, siempre con cara de circunstancia, siempre pidiendo que reconsiderara mi posición sobre Esperanza. Pero yo había aprendido algo importante. No todos los conflictos familiares se pueden resolver con perdón y olvido. Algunos comportamientos son tan graves que requieren consecuencias permanentes. El proceso legal siguió su curso. Esperanza fue imputada por usurpación agravada y coacción. Sus familiares fueron citados como testigos. El caso quedó documentado legalmente para evitar futuros intentos similares. 6 meses después, Esperanza me mandó una carta pidiendo perdón oficial. Don Claudio decía: «Reconozco que me equivoqué terriblemente con el tema de la casa. Fue una decisión impulsiva que tomé pensando en su bienestar, pero entiendo que no tenía derecho a tomar esa decisión por usted». Era una carta bien redactada, probablemente escrita con ayuda de un abogado, pero llegaba demasiado tarde y con motivaciones sospechosas. 1 año después del incidente, las cosas se habían estabilizado en una nueva normalidad. Mauricio me visitaba regularmente, pero nunca con Esperanza. Hablábamos de trabajo, de la familia, de cualquier tema, excepto la posibilidad de reconciliación. Esperanza había conseguido trabajo en una empresa de administración. Vivían en el departamento alquilado, luchando económicamente después de años de comodidad gratuita en mi casa. «Papá», me dijo Mauricio un día, «¿no te parece que Esperanza ya pagó suficiente por su error? No fue un error, fue un delito, y los delitos tienen consecuencias permanentes». 2 años después, Esperanza quedó embarazada. Mauricio vino a contarme la noticia con una mezcla de alegría y ansiedad. «Papá, vas a ser abuelo. ¿No te parece que este bebé merece tener una familia unida?» Era el chantaje emocional que había estado esperando. «Mauricio, el bebé va a tener una familia unida. Vos, Esperanza, y yo como abuelo presente, pero separado. Lo que no va a tener esa Esperanza viviendo en mi casa después de haber tratado de robármela. Pero papá, el bebé no merece conocer la casa donde creció su padre. El bebé va a conocer esta casa cuando venga de visita conmigo. Pero Esperanza no va a volver a ser bienvenida aquí». Cuando nació mi nieto, sentí una alegría inmensa mezclada con tristeza por la situación familiar. Era hermoso, sano, perfecto, pero las visitas tenían que ser en el departamento de ellos, porque yo me había mantenido firme en mi decisión. «Papá»,
Me dijo Mauricio cuando el bebé tenía 4 meses. ¿No quieres que tu nieto crezca en la casa donde criaste a su padre? Yo quiero lo mejor para mi nieto, y lo mejor incluye que aprenda que las acciones tienen consecuencias, que no se puede hacer daño sin pagar el precio. Ahora, 5 años.